Todos bienvenidos. Hoy día vamos a continuar con el estudio del Evangelio según San Marcos. Ya estamos en el capítulo 12, ya estamos leyendo, estudiando la última semana de Jesús, donde Él va a ser crucificado y luego resucitar. Y hemos visto ya varios sucesos y varias controversias que han ido ocurriendo en el transcurso de estos primeros días de la semana. Hemos visto, por ejemplo, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en el famoso Domingo de Ramos. Hemos visto la limpieza del templo, hemos visto la maldición de la higuera, y en la clase anterior hablamos y estudiamos acerca de una parábola que Jesús da, de aquellos labradores que Jesús, con buena cuenta, el dueño del viñedo, los deja a cargo, pero estos labradores al final no dan los frutos requeridos, no dan el pago necesario por su trabajo, sino todo lo contrario, matan a cada obrero que el dueño de la viña manda para cobrar los frutos de su viña. Y hablamos un poco acerca de eso y que simbolizaba la nación de Israel, y vimos también el corazón de Dios ahí, un corazón paciente, perseverante, un corazón que no se rinde con nosotros. Así que eso es lo que vimos la clase anterior, y hoy día vamos a continuar con algunas controversias. Hoy día vamos a ver encuentros entre Jesús y los religiosos, ¿ok? Vamos a ver dos encuentros, con los fariseos y con los saduceos. Y vamos a hablar un poco acerca de ello. Ustedes saben que los fariseos, los saduceos, los herodianos, en general siempre han tenido una actitud reacia hacia las enseñanzas de Jesús. Porque Jesús siempre cuestiona, siempre corrige sus falsas tradiciones. Tradiciones que son buenas en un cierto sentido, porque no todas las tradiciones son malas, pero lamentablemente ellos tienen tradiciones que los han puesto al mismo nivel que la palabra de Dios. Y ese es el problema. Por lo tanto, invalidan muchas veces la palabra de Dios por sus tradiciones. Eso lo vimos en el capítulo 7. Así que hoy vamos a ver enfrentamientos entre Jesús y los fariseos. Así que arranquemos con el capítulo, leamos el versículo 13 en adelante para ver qué es lo que Marcos nos cuenta de esta última semana de Jesús. Dice el versículo 13: Luego mandaron gente de los fariseos y de los herodianos para atrapar a Jesús en sus propias palabras. Cuando aquellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que hablas con la verdad y que no permites que nadie influya en ti, ni te dejas llevar por las apariencias humanas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Es lícito entonces pagar tributo al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Hago una pausa para decir varias cosas. Primero, dice que los fariseos y los herodianos han sido enviados para tentar, para probar a Jesús. Ya, la idea de los fariseos y los herodianos no es realmente encontrar una respuesta edificante, una enseñanza de parte de Jesús que va a ser de bendición para su vida. No, ellos vienen con malicia. Ellos vienen porque quieren hacerle daño a Jesús. Esa es la intención. Por eso cuando leemos sus palabras que hablan con mucho halago, con mucho deseo de exaltar a Jesús, es puramente hipocresía. Y acá podríamos enmarcar una primera meditación esta mañana. Nunca nos dejemos guiar por los halagos de las personas. Porque habrán personas que nos halaguen realmente porque son nuestros amigos, y habrán personas que nos halaguen porque en el fondo quieren hacernos daño. O sea, hay ese tipo de personas. Y en el caso de los dos tipos de personas, las dos están equivocadas. Porque los que nos halagan realmente no nos conocen tal cual nosotros nos conocemos. Y sabemos que nosotros, en cierto sentido, no somos dignos de halagar. Y aquellos que nos halagan con una intención de hacernos daño, si nosotros recibimos ese halago y nos exaltamos por los halagos de estas personas, cuando esa persona nos haga daño a nosotros, nos va a doler. Porque estamos dándole mucho peso a sus palabras. Sea que hablen bien de nosotros, sea que hablen mal de nosotros, tenemos que filtrar sus comentarios, pero no darle un peso sobreestimado a estas palabras y a estas personas. No tenemos que filtrar todo y tomar una actitud humilde. En este caso estamos viendo que estas personas halagan a Jesús, pero lo hacen con una intención de hacerle daño. ¿Cuál es la pregunta que le hacen a Jesús en particular? Si le deben dar tributo al César o no. ¿Debemos pagar impuestos o no debemos pagar impuestos? ¿Por qué esta pregunta es una pregunta trampa? ¿Por qué esta pregunta busca hacerle daño a Jesús? Porque acá Jesús se encuentra en una encrucijada. ¿Cuál es esa encrucijada? Que, por un lado, si Jesús dice,
deben darle tributo al César, el pueblo de Israel va a ver a Jesús como alguien a favor del gobierno romano y por lo tanto a favor de la opresión que está sufriendo el pueblo. Por lo tanto no lo van a ver con buenos ojos, porque van a decir, si este es el Mesías, ¿por qué está diciendo que nos tenemos que someter al imperio romano y pagarle impuestos? O sea, lo van a ver como un traidor. Así que si Jesús dice paguen impuestos, lo van a ver como un traidor. Y si Jesús dice no deben pagarle impuesto, los fariseos y los herodianos en este caso inmediatamente van a acusar a Jesús ante el imperio romano de que está buscando traicionar al imperio, de que está buscando causar revueltas y ir en contra de la ley. Por lo tanto, si por un lado dice que deben pagar impuestos, sale perdiendo, y por el otro lado también. Por los dos lados sale perdiendo Jesús si dice paguen impuestos o no paguen impuestos. Por eso la pregunta es una pregunta trampa que busca hacerle daño a Jesús. Pero vamos a ver cómo Jesús responde ante esta pregunta trampa. ¿Qué hace? Dice que sí debemos pagar impuestos, dice que no. ¿De qué manera responde? Vamos a verlo a continuación. Veamos el versículo 15 en adelante. ¿Okay? Vamos a leerlo. Dice lo siguiente: pero Jesús percibió la hipocresía de ellos, así que les dijo, ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda para que la vea. Cuando se la llevaron, él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Jesús sabe, obviamente, la hipocresía de estos hombres y pide a las personas que le alcancen una moneda, un denario. El denario del tiempo de Jesús era un denario que tenía la cara del emperador Augusto César en ese momento, o en este caso es Tiberio César, el que está en el gobierno. Él es el César en ese momento. Su rostro salía en la moneda. Y su rostro, en la parte de adelante de la moneda, en la cara, salía la imagen de Tiberio y decía Tiberio César, y decía que era, por así decirlo, un Augusto divino. O sea, hablaba como que el César fuera alguien divino. Y en la espalda de la moneda decía Pontifex Maximus, que era el sumo sacerdote. En buena cuenta, el César se atribuía divinidad y sacerdocio que no le correspondían. O sea, la imagen de la moneda era una imagen que iba contrario a la voluntad de Dios, por así decirlo. Era alguien que se proclamaba divino y también como un sumo sacerdote de todo el imperio romano. Nosotros sabemos que esas atribuciones son falsas. Pero Jesús usa esa moneda para decir lo siguiente. ¿Quién está en la moneda? ¿Cuál es el rostro? ¿Qué imagen es la que aparece en la moneda? Obviamente las personas que están alrededor dicen del César, es la imagen del César. Jesús dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De esta manera Jesús no está diciendo un sí, que debemos pagar impuestos, mostrando que era contrario a la identidad judía de la época. ¿Saben qué? Está bien que ustedes estén oprimidos, yo estoy a favor del imperio romano. No está mostrando eso. Ni tampoco está diciéndole al judío, no pagues tu impuesto. Está usando una respuesta que deja a todos maravillados, nos dice el texto. De esta manera que Jesús responde, deja callados a sus contrincantes y la gente termina maravillada y alabándolo, porque realmente los impuestos uno debe pagarle al gobierno. En otras palabras, ¿qué lecciones aprendemos acá? Primera lección, nosotros deberíamos pagar nuestros impuestos. Sea el gobierno que tengamos, Dios ha permitido que tengamos este gobierno. Generalmente todos los países siempre nos quejamos de nuestros gobiernos. Sobre todo en Latinoamérica siempre es así. Siempre hay una queja, siempre hay un descontento con los gobernantes de nuestro país. Bueno, esos gobernantes que son injustos, Dios ha permitido que estén en el gobierno. Por lo tanto, en todo aquello que no vayan en contra de la palabra de Dios, nosotros deberíamos sujetarnos a ellos. Nosotros deberíamos obedecerles. Eso nosotros lo aprendemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 13. Yo los animo a leer Romanos capítulo 13, donde ustedes van a ver que nosotros deberíamos sujetarnos, someternos a nuestros gobernantes, excepto en todo aquello que vaya contrario a la palabra de Dios. Si el gobierno me impide reunirme como cristiano con otros cristianos, o sea, en iglesia, yo debería desobedecer. Si el gobierno me pide
cerrar la boca y no hablar de Jesús, yo debería desobedecer. Si el imperio me pide mentir, robar, matar, yo debería desobedecer. En todo aquello que el gobierno me pida ir en contra de la palabra de Dios, yo estoy en la obligación de desobedecerle. Pero en todo lo que no sea así, yo estoy en la obligación de obedecer a mi gobierno. Porque Dios lo ha puesto y por lo tanto yo me tengo que someter a él. Si es un gobierno injusto o no injusto, ese no es problema mío. Yo tengo que orar por mis autoridades. Ellos darán cuentas a Dios. El imperio romano del tiempo de Jesús era un gobierno injusto, era un gobierno opresor y corrupto. Pero Jesús les está diciendo, den al César lo que es del César. Paguen sus impuestos, muchachos. Paguen sus impuestos, pero denle a Dios lo que es de Dios. Así como en la moneda está la imagen del César, y ustedes deben dársela al César, deben pagar sus impuestos al gobierno, así en ustedes está la imagen de Dios. Y por lo tanto, ustedes son creados a imagen de Dios. Por lo tanto, den al César lo que es del César, pero también den a Dios lo que es de Dios. Ustedes son de Dios. Por lo tanto, ustedes deben entregarse completamente a Dios. Sí, paguen sus impuestos, pero su vida entera no le pertenece al César, le pertenece a Dios. Esa es la respuesta que Jesús da magistralmente en este momento. En buena cuenta, nosotros tenemos que vivir íntegramente para nuestro Dios, pero someternos a nuestros gobernantes, en todo aquello que no violen la ley que está por encima de ellos, que es la ley de Dios. Así que esa es la lección que Jesús da. Obviamente deja callado y maravillado a la gente que está escuchando, pero también me hace recordar mucho lo que Pablo le dice a la iglesia de Roma en el capítulo 12 de la carta a los romanos. Él le dice lo siguiente a los cristianos. Así que, hermanos, recuerden las misericordias de Dios y presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es su culto racional. En buena cuenta, entréguense ustedes como un sacrificio vivo al Señor. Generalmente, ser un sacrificio vivo significa entregarse completamente, íntegramente al Señor. Y esa debería ser la actitud que nosotros deberíamos tener. Nuestra vida entera le pertenece a Dios y deberíamos vivir para Él. El problema con ser un sacrificio vivo es que siempre nos queremos bajar del altar. Si tú llevas un animal para ser sacrificado y no está muerto y lo pones en la candela, por así decirlo, el animal va a pegar un brinco y se va a salir de ahí. Muchas veces nosotros somos así, somos sacrificios vivos, pero no nos gusta muchas veces sacrificarnos en obediencia a Dios. Pero ese es nuestro llamado, ese es el mandamiento que Jesús está dando acá. Den al César lo que es del César, pero den a Dios lo que es de Dios. Ustedes son de Dios. Ustedes han sido creados a la imagen de Dios y por lo tanto el orden es que su vida sea para Dios. No sea para ustedes mismos, sino para Dios. Y esa es la lección que Jesús está dando en este momento y cayó la boca a todos los religiosos. ¿Ok? Sigamos leyendo. Vamos a ver una segunda controversia. Ya vimos la primera y cómo Jesús responde. Ahora veamos la segunda controversia. La primera ha sido con los fariseos y con los herodianos. La segunda va a ser con los saduceos y vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Leamos el versículo 18 en adelante. Dice lo siguiente. Se le acercaron entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió que, si el hermano de alguien muere y deja a su esposa sin hijos, algún hermano suyo debe casarse con la viuda para darle descendencia a su hermano muerto. Se dio el caso de 7 hermanos. El primero de ellos se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda y murió y tampoco dejó descendencia. Lo mismo pasó con el tercero y con los 7. Y ninguno de ellos dejó descendencia. Al final, todos murieron y también la mujer. En la resurrección, cuando todos resuciten, ¿esposa de cuál de ellos será esta mujer? Puesto que los 7 estuvieron casados con ella. Acá los saduceos, que son un grupo religioso distinto a los fariseos, se acercan a Jesús. ¿Cuál era la diferencia entre fariseos y saduceos? Los saduceos generalmente tenían el control del sumo sacerdocio dentro de Israel. Ellos eran los sumos sacerdotes. Eran personas que estaban muy aliadas al Imperio Romano. Tiraban para el Imperio Romano y no para la nación de Israel. Por lo tanto, ellos siempre estaban en el poder. Pero también se diferenciaban de los fariseos en que ellos no reconocían toda la escritura como palabra de Dios, solamente los 5 primeros libros de Moisés. Esto es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio.
Estos 5 libros eran los únicos que ellos reconocían como inspirados por Dios. Los demás no. Los fariseos sí reconocían todo el Antiguo Testamento. Además de eso, los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles y no creían que había vida después de la muerte. Cuando tú morías, tu alma y tu cuerpo simplemente terminaban. Eran materialistas netos. Y como en el Antiguo Testamento, sobre todo en los 5 primeros libros, tú no tienes como mucha claridad con respecto a la resurrección, respecto a los ángeles, ellos no creían en eso. Por lo tanto, se acercan a Jesús. Saben que Jesús sí habla de la resurrección y por lo tanto lo van a probar. Y le ponen un caso hipotético y un caso absurdo. El caso tiene que ver con una ley que existía en Israel, que es la ley del levirato. La ley del levirato decía lo siguiente: si tú estás casado con tu esposa y tú mueres sin haber dejado una descendencia, sin tener un hijo, tu hermano tiene que unirse a tu esposa o a tu viuda, sería en este caso, y el primer hijo que él va a tener con ella va a ser como si fuera tuyo, va a estar a tu nombre. Por lo tanto, tu descendencia va a permanecer. No se va a perder tu nombre, no se va a perder tu familia, porque aunque tú falleciste sin tener hijos, tu hermano te va a dar un hijo para ti. Esa es la ley del levirato. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Los saduceos le dicen a Jesús: mira Jesús, sucedió el caso de una mujer que estaba casada y su esposo no le dio hijos y su esposo murió. Por lo tanto, se casó con el hermano. El hermano tampoco le dio hijos y se murió. Y así sucesivamente con 7 hermanos se casó. Y los 7 se murieron y ninguno le dejó hijos. Y al final ella también muere. La pregunta del millón es, Jesús, ¿con quién de ellos va a estar casado la mujer en la resurrección? Si es que los muertos resucitan, como dicen los fariseos y como dices tú, ¿con quién va a estar casado ella? Al final, si van a resucitar, que va a estar casada con los 7, ¿con quién va a estar? Si es que realmente los muertos resucitan. No tiene sentido, Jesús. Es lo que ellos le están diciendo. Ellos están probando a Jesús con sus creencias y atacando la creencia de Jesús de la resurrección. Vamos a ver a continuación cómo Jesús responde ante esta problemática. Leamos los siguientes versículos. Leamos el versículo 24 en adelante. Jesús les respondió: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés? ¿Acaso no han leído en el libro de Moisés? Allí dice que Dios le habló en la zarza y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que ustedes están muy equivocados, porque Dios no es un Dios de muertos, sino el Dios de los que viven. Jesús, nuevamente, es más, en cierto sentido los insulta. ¿Por qué? Porque les está diciendo: mira, la ignorancia de ustedes es porque ustedes no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Bueno, cuando ustedes son unos ignorantes de la Biblia. Eso es lo que Jesús les está diciendo a los saduceos. Lección para nosotros acá. Si nosotros no queremos terminar como los saduceos, creyendo cosas equivocadas, tenemos que conocer muy bien la Escritura. Por eso es necesario que nosotros estudiemos constantemente la palabra de Dios, porque por falta de conocimiento erramos y caemos en esta ignorancia que nos lleva al error. Lección para nosotros: debemos ser estudiosos de la palabra de Dios. El problema con los saduceos, como les dice Jesús, es que ustedes conocen la Escritura. Ustedes pueden ser los sumos sacerdotes, tener el favor del gobierno, pero ustedes son unos ignorantes. O sea, su atrevimiento de contarme todo esto es por su ignorancia de las Escrituras y del poder de Dios. Primero, le dice Jesús, tengan claro esto, que en la resurrección las personas no van a ser como acá en la tierra, no se van a casar ni dar en matrimonio, sino van a ser como los ángeles de Dios. En otras palabras, una lección que aprendemos acá es que cuando nosotros resucitemos y estemos en la presencia de Dios, ya los vínculos familiares como los tenemos hoy van a desaparecer. Esos vínculos van a desaparecer. Por lo tanto, en la pregunta que les hacen los saduceos a Jesús, la mujer no va a ser esposa de nadie, porque todos vamos a ser hermanos. El vínculo familiar en la resurrección va a cambiar. Tu esposo o tu esposa, de los que estamos viendo en este momento, ya no van a ser nuestros esposos y nuestras esposas. Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestras madres, ya no van a tener ese vínculo con nosotros. Todos vamos a ser una familia, pero ya no va a haber ese vínculo en cierto sentido sexual
con nuestras esposas o con nuestros esposos. Eso va a cambiar completamente. Seremos como los ángeles de Dios, nos dice Jesús. Así que es una lección interesante. Nuestras familias van a entrar en una profundidad más grande en la eternidad, pero esos vínculos de esposo-esposa se van a terminar. Vamos a ser todos una gran familia. Va a cambiar eso. ¿Cómo va a suceder? Realmente Jesús no lo explica a profundidad, pero es una realidad. Jesús ya lo está mostrando acá. La resurrección sí es real, pero esos vínculos familiares ya no van a existir. Ahora, Jesús les dice, pero además de lo que les estoy contando, tienen que entender lo siguiente, que si ustedes tomaran los 5 primeros libros de la Biblia, que ustedes lo hacen, no consideran los demás, ¿acaso no han leído en Éxodo capítulo 3, en el pasaje de la zarza ardiendo, cómo Dios se refiere a Él mismo como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Acá Jesús usa la escritura y usa la escritura que ellos creían que era palabra de Dios para refutarles su idea de la resurrección. Porque cuando Dios le habla a Moisés, Él le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y en el texto original, la idea en la cual, o la forma gramatical en la cual Dios expresa, es como si ellos estuvieran vivos. Yo sigo siendo el Dios de Abraham, yo sigo siendo el Dios de Isaac y yo sigo siendo el Dios de Jacob. Yo no fui el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque ellos están vivos. Por lo tanto, ese pasaje mostraba de que Abraham, Isaac y Jacob, cuando murieron, no es que desaparecieron, sino que ellos estaban en la presencia de Dios, que Dios estaba con ellos. Por lo tanto, Él era su Dios. Y por lo tanto, ellos van a resucitar. Así que este pasaje también mostraba que la resurrección era una realidad. Y no solo por eso, sino también de que Dios le dijo a Abraham, a Isaac y Jacob que Él les iba a dar la tierra prometida por herencia. Y ellos murieron sin recibir esa herencia. Por lo tanto, si Dios es fiel a sus promesas, para que ellos le hereden, tienen que resucitar. Así que Jesús, con una enseñanza magistral de este pasaje, les muestra a ellos todo su problema es porque ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Así que en esta lección, esta mañana, hemos visto varias cositas. Primero, nuestra necesidad e importancia que tenemos que poner al estudio de la palabra de Dios, para no caer en el error de los saduceos. Pero también hemos visto la necesidad de que tenemos que someternos a nuestros gobernantes, pero sobre todo entender que ahora tenemos que vivir para Dios completamente. Den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Espero que este tiempo haya sido de edificación para ustedes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, háganmelo saber en la sección que yo los voy a leer inmediatamente. Que Dios los bendiga.